Andragogía, lo que se ha denominado educación para adultos. Realmente la educación para adultos es un tema relativamente reciente, pues casi siempre se ha dedicado mucho tiempo a la investigación y a la reflexión sobre la educación de niños, que es pedagogía. ¿Por qué es importante conocer sobre andragogía? Es clave comprender que los adultos aprenden de una manera diferente y por motivos diferentes que los jóvenes y niños. Por tanto, los diseños educativos para los adultos requieren unas modalidades y unos enfoques muy diferentes de los que se desarrollan para los niños. Si aplicamos los principios pedagógicos a una audiencia adulta, desperdiciamos una gran parte de nuestros esfuerzos. Por ello es importante conocer sobre andragogía. ¿Qué es clave saber? ¿Qué es la andragogía y en qué se diferencia de la pedagogía? ¿Cómo y por qué aprenden los adultos? Los principios básicos del diseño educativo andragógico, los pasos del diseño andragógico y finalmente la evaluación versus la evidencia del aprendizaje desde el punto de vista de la enseñanza de adultos. El señor Malcolm Knowles fue la persona que en Estados Unidos desarrolló por primera vez una teoría que estuviera relacionada con la educación de adultos, alejándose del concepto normal de la educación de niños, y se considera el padre de la andragogía. ¿Cuáles son las diferencias entre la pedagogía y la andragogía? En verdad tenemos dos realidades específicas donde tenemos estos dos conceptos, pero veámoslos comparándolos punto a punto. Lo primero, en la pedagogía el proceso es dirigido por un maestro, una persona que constituye una figura de autoridad mayor casi que inapelable. En la andragogía el proceso se dirige por una persona que facilita el proceso de aprendizaje, por un facilitador. También tenemos claro que la pedagogía está dirigido a niños. El cerebro del niño, la experiencia del niño y la credibilidad que el niño tiene por sus maestros es extraordinariamente alta, mientras que en la andragogía nos dirigimos a adultos, por tanto son personas que ya traen conocimientos previos y experiencias previas con las cuales van a cotejar lo que les vamos brindando. Así que desde el punto de vista de la pedagogía se considera la mente del niño como un tablero en blanco que se debe ir llenando poco a poco. En cambio, la mente del adulto tiene unos contenidos previos que en muchas maneras obstaculizan la llegada de nuevos contenidos. Y finalmente, en el caso de la pedagogía se aplica un balance entre el aprendizaje mecánico y el aprendizaje constructivista. Cada vez tendemos más a ir al aprendizaje constructivista, pero el aprendizaje mecánico también es muy útil. En cambio, en la andragogía nos basamos en un aprendizaje significativo, es decir, que tenga relación con conocimientos previos, y selecto, es decir, cosas que el adulto pueda decidir por sí mismo incorporar a su conocimiento. ¿Cómo aprenden los adultos? Los adultos se motivan a aprender cuando tienen necesidades. No vemos un adulto yendo a tomar un curso porque sí. Normalmente el adulto expresa una necesidad y dependiendo de la necesidad se puede cubrir esa necesidad con un proceso de aprendizaje que él mismo opta por tomar. Lo segundo, la orientación para aprender en el caso del adulto se centra en lo que sea útil para la vida. Si algo al cerebro del adulto le dice que no es útil, ese cerebro inmediatamente para de recibir información y de convertir datos en conocimiento. Tercero, los adultos tienen una profunda necesidad de autodirigirse. Necesitan sentir que ellos dominan y controlan el proceso. Esto es normal porque un adulto considera que su mente ya está suficientemente madura para asumir la responsabilidad y los retos de este conocimiento. Y finalmente, las diferencias individuales se incrementan con la edad. Es decir, que mientras más avanzado se está en edad, más importantes son las diferencias entre adultos jóvenes y adultos mayores en el momento del aprendizaje. Los principios de la educación con andragogía son muy sencillos, pero son muy relevantes. El primero de ellos la horizontalidad, el segundo la participación y el tercero la flexibilidad. Vamos a ver cada